Y es que justamente el día de hoy se conmemora el Día Mundial del Ahorro y para ampliar acerca de este tema, conversar y algunas recomendaciones incluso que podemos tener los consumidores, invitamos a nuestra mesa de análisis a Fabiana Camacho, quien es asesora financiera y se encuentra con nosotros. Fabiana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un gusto estar por acá. Gracias, Fabiana. Bueno, escuchábamos también alguna información importante adelantando y algunas cifras que nos llaman la atención. Estábamos revisando algunos datos, una encuesta del INEC del 2022 decía que solamente un 16% de los costarricenses encuestados podían tener esa libertad financiera o esa holgura, podríamos decir, en sus finanzas del hogar para poder dedicar un porcentaje al ahorro. Eh, porque es complicado realmente desarrollar este hábito, por qué nos cuesta tanto poder destinar un porcentaje, incluso porque hay condiciones económicas complicadas en algunas familias. ¿Cuál es su visión acerca de este tema? Bueno, yo considero que realmente, aunque ahorita se están dando mucho más importancia a la creación del presupuesto, a la educación financiera, todavía nos queda un camino largo por recorrer. Entonces, inicialmente, pues no podemos hacer tanto con cosas que todavía estamos apenas aprendiendo. Entonces, cuesta mucho priorizar, más como dices, ¿verdad? A veces hay que decidir entre lo más urgente y si ahorramos o no. Entonces, estamos justo en ese camino de empezar a darle vuelta a la educación financiera y aprender herramientas que nos permitan más ahorrar. Y creo que eso es lo que ha hecho que cueste un poquito más de momento hacerlo, pero pues ya vamos encaminados y mejorando un poco esos hábitos. ¿Cuál podría ser la clave para iniciar, verdad? Porque como bien mencionábamos, algunas familias tienen pues dificultades, deudas que afrontar, como bien usted lo decía, lo urgente, pero ¿cuál es ese primer paso? Tal vez si no es algo que sabemos que no es un ahorro o que tenemos dificultades para ordenarnos financieramente. Claro, el primer paso siempre es saber la situación actual en la que estamos. Poder crear un primer presupuesto base, que básicamente es cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros gastos, nos permite un poco una mayor idea de poder decir, bueno, este mes sí puedo destinar un monto específico para el ahorro. Y en el ahorro lo más importante no es la cantidad, es el hábito. Entonces, iniciar con un monto que podamos mantener en el tiempo nos va a permitir ver avances, ver que va creciendo nuestra cuenta de ahorro y motivarnos un poco más a hacerlo. También el ahorro nos permite solventar algunas emergencias y disminuir el eventual endeudamiento, porque si llega alguna emergencia, a veces si no tenemos ahorro, tenemos que recurrir a financiamientos externos, a la tarjeta de crédito. Entonces, tener cierto monto de ahorro nos va a permitir o mantenernos o evitar del todo un tema de endeudamiento. Entonces, esos son los principales motivadores, pero no vamos a poder realizarlo si no tenemos esa base que es justamente entender si lo podemos o no hacer, ¿verdad? Entonces, para poder definir ese monto inicial, que como les digo, lo mejor es el hábito, no necesariamente la cantidad, tenemos que hacer un presupuesto base. Y es que justamente, que dicha que usted lo menciona, porque estaba revisando incluso unos datos de esta misma encuesta del INEC y dice que un 60% de los hogares no realiza un presupuesto, porque a veces vemos que es una herramienta tan básica, pero fundamental. Es algo muy sencillo realmente de hacer, pero ¿cuál es tal vez alguna de las principales recomendaciones para iniciar en este camino? Claro, lo inicial, lo principal es entender que se tiene que hacer un presupuesto cuando uno tiene cierto ingreso. Entonces, bueno, decidir esto es lo que me llega libre, ya lo que me depositan a mi cuenta. ¿Qué hago con eso? ¿Cómo lo priorizo? Y lo podemos hacer en cubrir necesidades básicas, por ejemplo, techo, alimentación, ropa, educación, y de ahí ya decidir, ok, qué cosas son las necesidades, que serían esas primeras, y qué cosas serían esos gustos o deseos adicionales que le vamos a agregar a eso y cómo priorizarlo, porque yo siempre les digo que podemos tenerlo todo, pero no todo al mismo tiempo. Siempre vamos a tener un tema de limitación porque no podemos tener todo lo que queremos en un solo momento, los recursos son limitados y eso es muy importante de entender. Y en la medida que vayamos priorizando va a ser más fácil decir, bueno, voy a priorizar, este mes hago esto, me dejo un poquito para ir guardando, ir ahorrando, que el principal ahorro que hay que hacer, el inicial, es el de emergencias, ¿verdad? El ahorro de emergencia nos va a ayudar mucho a poder acomodarnos en este camino de la educación financiera
Y justamente, como dices, es un tema, digamos, complicado porque al final de cuentas, en la teoría se ve, ¿verdad? Ingresos menos gastos, pero ya hacerlo en la práctica, siendo personas con emociones, con tener que tomar decisiones, con contemplar también a familiares, a hijos, a papás, pues al final se torna un tema difícil de llevar a la práctica. Y por eso también acompañarnos de expertos nos puede ayudar a tomar mejores decisiones con ese ingreso que ya tenemos y cómo podemos sacarle el mayor provecho. Vamos a ver justamente porque hicimos la consulta a algunos consumidores, si ahorran, cómo es que realizan, qué herramientas utilizan para ahorrar. Entonces vamos a ver algunas de las respuestas que nos dieron este viernes. En lo personal, pues yo sí tengo el hábito. Tal vez ahora como está la economía y como yo me dedico al comercio, tal vez no puedo ahorrar lo que quisiera, pero sí, por lo menos yo sí trato de ahorrar porque es la única manera de poder tener un sustento por alguna emergencia o algo así. Para mí es súper importante ahorrar. ¿Por qué? Porque siempre va a tener uno para una emergencia o algo. Lo que pasa es que a mí en este momento es imposible ahorrar. Mi pensión es por invalidez y es muy baja. Entonces, ni 500 pesos puedo no ahorrar. Claro. Pero realmente yo sí creo en la cultura y me parece que es necesario, pero es muy difícil ahora. Como está la situación hoy día es sumamente muy difícil, ¿verdad? Apenas lo que Dios nos repara, ahí vamos caminando poco a poco. Pero sí cree que es importante. Es muy importante también, sí, claro que sí, es muy importante para pensar en un futuro, ¿verdad? Fabiana, bueno, y escuchando un poco estas opiniones, es el sentir de muchos costarricenses también que se vuelve difícil, que la situación económica es complicada. ¿Qué opciones, qué herramientas hay y qué también podemos decirles a las personas que sienten que definitivamente más bien hacen lo posible por estirar el dinero para llegar al final de la quincena? Claro, no es tan fácil, especialmente cuando tenemos pues un ingreso bajo, prioridades, personas a nuestro cargo, hijos, familiares. Por supuesto que no es sencillo, pero también es parte de lo mismo que ellos comentaban, es como esa estabilidad o esa tranquilidad de poder tener algo que nos respalde frente a alguna emergencia, ¿verdad? Si retomamos, por ejemplo, el caso en pandemia, muchas personas que quedaron sin trabajo de pronto, incluso mismos comerciantes que quedaron sin ingresos porque las personas no consumían por el mismo pánico, el ahorro que había era mínimo. Creo que eso nos quedó también de experiencia que aunque tal vez no hay demasiado que ahorrar, y aquí lo vuelvo a recalcar, el ahorro no está en la cantidad fuerte. A veces pensamos que no vale la pena ahorrar 1.000 colones, 2.000 colones, pero todo eso se va acumulando y al final nos va ayudando a de verdad poder cubrirnos. Entonces, algunas estrategias o maneras puede ser definirle nombre a los ahorros. Siempre es más motivador poder ahorrar cuando se tiene algún objetivo en específico. Yo siempre les recomiendo que el primero sea ese fondo de tranquilidad, ese colchón que les permita cubrir, ojalá en el mejor de los escenarios, por lo menos un mes de gastos. Ese sería el ideal y bueno, más allá los expertos también recomiendan de 3 a 6 meses. Pero que este sea como ese principal ahorro que nos permite decir, bueno, yo sé que si, por más esfuerzo que esté realizando ahorita para poder hacerlo, si algo sucediera, no me voy a tener que o endeudar más o caer ya en nuestra primera deuda, etcétera. Entonces, esa es la principal motivación. Y los demás ahorros para poder mantenerlos, y, digamos que andando bien, podemos hacerle también definirle ese nombre. Porque, ¿qué pasa? Cuando empezamos a guardar dinero, y pasa mucho, ¿verdad? Siempre van a haber muchas cosas posibles en las que podamos gastarlo. Y aunque estemos en una situación apretada, pues no dejamos de ser humanos y de tener necesidades, deseos y cosas que queremos. Si no le tenemos un nombre a ese ahorro, es muy probable que aparezca por ahí alguna cosa que nos llame la atención y en la que ya se va ese ahorro que tal vez estaba destinado para alguna otra cosa. Entonces, principalmente es definir para qué quiero ahorrar y cómo puedo ahorrar, no importa que sea poquito, pero cómo lo puedo mantener creciendo, ya sea que lo haga de manera automática, que lo deposite en una cuenta de otro banco en el que no use muy seguido, que no lo vea, que le pida el favor a alguien que lo guarde. Ese tipo de estrategias nos pueden ayudar a que de verdad vaya creciendo un poquito más ese monto que vamos acumulando y pues nos vamos tanto motivando como buscando incluso pues ya otras formas de generar ingresos que nos permitan hacer crecer un poco más ese colchón. Fabiana, bueno, y vamos al otro escenario también. Hay personas que tienen ingresos adicionales, que reciben, qué sé yo, algún tipo de herencia o dineros que no tenían por ahí. ¿Cuál es el panorama que hay con respecto a las tasas de interés? A veces se preguntan si conviene más ahorrar en dólares, ahorrar en colones. ¿Cuál es un poquito el panorama ahí para tenerlo en cuenta? Claro, en el otro escenario, lo que se recomienda en temas de ahorro es ahorrar en la moneda en la que uno va a necesitar
el dinero. Entonces, por ejemplo, si estamos ahorrando para la prima de una casa y sabemos que es muy probable que sea en dólares el préstamo, entonces la idea es que se guarde en esa moneda. Si estamos tratando de ahorrar, por ejemplo, no sé, para un evento especial, para una fiesta, un aniversario, una boda, por ejemplo, que son montos altos, pero que se van a necesitar en el corto plazo, también se recomienda que sea entonces en colones, por ejemplo, porque sería la moneda más usual en la que lo voy a gastar. Si quiero ahorrar para un viaje, probablemente lo que mejor convenga es hacerlo en dólares. Si quiero hacer alguna inversión a más largo plazo, también buscamos mayor estabilidad y mayor rendimiento o ganancia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué se recomienda a largo plazo? En una moneda más fuerte que la moneda local y también buscar diversificar. Entonces, probablemente una parte en colones, otra parte en dólares, ¿verdad? Entonces, va a depender mucho de la meta específica para lo que yo voy a utilizar ese dinero y el plazo. Ya también empezamos a hacer un poquito más de diversificación. Entonces, por ejemplo, si necesitamos el dinero para menos de un año, pues instrumentos locales como certificados, como cuentas de ahorro que pagan liquidez, pueden ser muy útiles, pero también si empezamos a evaluar escenarios de más mediano, largo plazo, entonces ya podemos jugar un poco más con los instrumentos que podemos utilizar, tanto en el mercado local como en el extranjero. Y a largo plazo, creo que hay una gran preocupación también en el sector costarricense, sobre todo en trabajadores, con el tema de las pensiones. ¿Cuál es la recomendación en ese sentido para las personas? Bueno, es una combinación. Primero, siempre tratar de tener una parte bajo nuestro control. Entonces, pues obviamente siempre vamos a estar, si somos trabajadores empleados, estamos cotizando, eso está perfecto, mantenerlo activo, pero también a tener alguna parte que sea bajo nuestro propio control, ¿verdad? Hacer nuestro propio plan de pensión con nuestras propias necesidades, pensando en cuál es ese escenario futuro que queremos vivir y que podemos vivir y cómo vamos a lograr eso. Entonces, usualmente lo que se hace es hacer algo similar a lo que uno hace cuando está cotizando, solamente que ya de manera voluntaria, decidir un monto mensual, de nuevo, ligado al presupuesto y al análisis inicial que se hizo de cómo está la capacidad financiera que yo tengo al día de hoy y ver cuánto puedo ir ahorrando específicamente para esa meta. Porque a veces, por supuesto, pasa, ok, quiero ahorrar para la jubilación, pero también para un viaje, pero también para la casa, también para la boda. Entonces, pues no podemos hacer todo al mismo tiempo, pero sí podemos empezar a decir, bueno, lo que más ayuda en las pensiones y en los ahorros de largo plazo es el tiempo. Entonces, con solo que empecemos, ya estamos con el pie derecho. Tenemos que empezar, aunque sea un monto pequeño, el interés compuesto nos va a ayudar a que ese monto vaya creciendo y realmente pueda reproducirse a largo plazo. Entonces, iniciar es lo más importante con el monto que se pueda. Y pues hay muchos instrumentos, tanto a nivel local como a nivel internacional, que nos permiten hacer ahorros, por ejemplo, automatizados específicamente para la pensión a por lo menos 15, 20 o 30 años, dependiendo de la edad a la que ya nosotros estemos pensando en ya sea jubilarnos, trabajar un poco menos o tener por lo menos esa paz de tener un colchón fuerte financiero que nos ayude, nos respalde y sobre todo que esté bajo nuestro control. Fabiana, bueno, y finalmente el sistema financiero de nuestro país es sólido. Sin embargo, este año y en años anteriores hemos visto situaciones desafortunadas. Hay personas que han perdido por el cierre de alguna institución sus ahorros de años. ¿Cuál es la recomendación para elegir dónde destinamos nosotros y dónde colocamos esos ahorros, sobre todo ahora que hablamos a largo plazo principalmente? Claro, bueno, a nivel interno también existen, digamos que instrumentos que se pueden utilizar, las pensiones complementarias, los fondos de inversión. Sin embargo, como ya tenemos, en el caso de las personas que ya estén cotizando, ya tienen su principal fuente, digamos, de la parte de la pensión, de la parte de cotización, pues podemos diversificar entonces con instrumentos y fuera también de Costa Rica. Usualmente los fondos de inversión son el vehículo que normalmente se utiliza para hacer una pensión y eso lo que permite es un ahorro mensual que va creciendo con interés compuesto. Ahora, a lo interno de nuestro país también es importante tener pues cierto monto guardado y tenemos pues la ley de garantía de depósitos que también nos ayuda a proteger un monto de hasta 6 millones de colones en entidades reguladas. Entonces, si queremos diversificar y ser súper conservadores, podemos tener pues en varias entidades hasta ese monto. También hay que ser un poco eficientes en cuanto a estrategia y ya ahí pues entran los asesores financieros a ayudarnos y acompañarnos a decidir qué es lo mejor, ¿verdad? Tampoco vamos a tener 6 millones en todas las entidades y obviamente el dinero junto también crece más, entonces ya es un poco más elaborado, más técnico. Y podemos entonces ya apoyarnos de expertos que nos ayuden en un tema tan importante
como lo es nuestro futuro financiero, porque así como acudimos a profesionales de la salud, por ejemplo, a cuidar nuestra salud para llegar bien al futuro, pues también podemos acudir a profesionales que nos ayuden a proteger eso que nos va a hacer tener una muy buena calidad de vida en el futuro. Entonces ya hay muchos instrumentos a nivel local, hay estrategias, pero ya cómo consolidarla va a depender mucho de la realidad de cada uno, de cómo queremos que sea ese futuro y también qué podemos hacer ahorita y cómo lo podemos ir potenciando. Y por supuesto que en eso va a ser muchísimo más fácil si lo hacemos de la mano de alguien que nos ayude con todos los secretos para poder hacerlo de la mejor manera, ¿verdad? Ir fortaleciendo este importante hábito a nivel familiar. Además, muchas gracias, Fabiana, por las recomendaciones y además por darnos una idea de este panorama del ahorro en nuestro país. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.